Buenos días, gracias por asistir a esta conferencia de prensa que tiene como tema específico tener una opinión política, una posición sobre este asunto técnico, de finanzas, económico, cuando en el paquete económico 2014 se presenta una solicitud de adicionar el 0.4% para que se apruebe un tema de déficit y corregir, diría yo que efectos de la proyección económica 2013. Van a hablar de este tema la senadora Dolores Padierna, el senador Mario Delgado, el senador Armando Ríos Peter, nos acompaña el senador Manuel Camacho y agradecemos su presencia. Entonces, Dolores, Mario primero. Mario, adelante, Mario. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, para denunciar que hay una violación por parte de la Secretaría de Hacienda de la Ley de Responsabilidad Hacendaria. ¿Por qué? Porque en el paquete presupuestal para el 2014 nos encontramos con una petición del Ejecutivo de ampliar el déficit público para 2013 por 0.4 del PIB. Lo que dicen en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos es que resultado de la desaceleración en 2013, se espera un faltante de ingresos tributarios y petroleros que, de acuerdo con la ley, se debería ajustar a través de una reducción de gasto en la medida que la caída de los ingresos. Sin embargo, revisando el segundo informe trimestral que da Hacienda, pues nos dice que todo va muy bien, que los ingresos van a cumplir con lo proyectado para 2013. Esto es al 30 de junio, al segundo informe trimestral. Entonces, del 30 de junio para acá cambian las cosas y Hacienda percibe que sí va a haber una afectación en los ingresos por la caída del Producto Interno Bruto. Hay que señalar también que según el artículo 134 constitucional, los bienes y recursos económicos del Estado no pueden ser manejados al libre arbitrio de los funcionarios. Y también dice el artículo 126 de la Constitución, establece la prohibición de hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. ¿Qué tenemos? Que lo que Hacienda debió haber hecho es lo que dispone la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ante una caída en los ingresos. Esto está regulado en el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Qué dice esta ley? Que ante una caída en los ingresos, ¿qué es lo que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda? Dice, la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, reducirlos en los siguientes rubros. Cuando caen los ingresos, tiene que hacer los siguientes ajustes. Número 1, gastos en comunicación social. Número 2, gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población. Número 3, gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinaria y los ahorros y economías presupuestarias. Es decir, no se puede pedir la ampliación del déficit público sin que antes haya un programa de ajuste al gasto en comunicación social y al gasto en servicios personales. De otra manera, estaríamos ignorando, estaríamos violando la Ley de Responsabilidad Hacendaria ante el escenario que tenemos ahora de caída en los ingresos públicos. De tal manera que el grupo parlamentario del PRD no va a aprobar esta ampliación del déficit público para 2013 como se está solicitando, si antes la Secretaría de Hacienda no nos presenta un plan de ajuste
al gasto en comunicación social y servicios personales. Esto pues hay que sumarlo al déficit que están pidiendo ahora para 2014, que queremos señalar que es el más alto desde 1989, y para que esto tenga impacto en la reactivación de la economía, pues tenemos que estar seguros que este déficit no va a estar encaminado a cubrir gasto corriente. Por eso, desde ahora, desde la ampliación del actual déficit, necesitamos ver un ajuste en los gastos de comunicación social y en servicios personales, tal como establece la ley. Cuando tenemos crisis económica, quien debe empezar por ajustarse el cinturón es el gobierno y no exigirle a la población que lo haga en primera instancia. Entonces, en conclusión, pues el marco legal es muy claro, en el sentido de que en caso de haber menores ingresos a los programados y a fin de guardar el equilibrio presupuestario, en primer lugar se deben de realizar ajustes al presupuesto en los gastos de comunicación social, gasto administrativo, gasto en servicios personales, ahorros y economía. Y en el escenario de que a pesar de dicho ajuste presupuestal no fuera posible cumplir con los programas, entonces se tendría que pedir aprobación al Congreso de la Unión. Ese es el punto de acuerdo que salió ayer publicado, que vamos a presentar el próximo miércoles en el Pleno del Senado de la República. Por último, concluir que, bueno, esta idea del déficit cero, que era la idea central del presupuesto del 2013, pues lo que provocó es la recesión en la que estamos. Y esta recesión, por simularla todo el primer semestre, pues ahora nos ha llevado a que no tengamos forma de cubrir este hoyo presupuestal. Y hay que respetar la ley en cuanto a esta situación. Cuando caen los ingresos hay que ajustar el gasto antes de venir al Congreso a pedir de manera retroactiva la ampliación del déficit. Yo voy a llenar de datos lo mismo que ha dicho el compañero Mario Delgado. El gobierno, en el documento de criterios de política económica que nos entrega, dice que para 2013, el 2013 va a cerrar con 67,800 millones de pesos de déficit. Y explica que este déficit, en la primera parte, se movió de la siguiente manera: de enero a julio, los ingresos crecieron 4.1, el gasto creció 0.7, y que el déficit se ubicaba en 33% por debajo del registrado en 2012. Sin embargo, para la segunda mitad, dice que los ingresos caen 4.6, los ingresos petroleros crecen 3.7 y los ingresos no petroleros se desploman, se derrumban en 8.9, y que el gasto público disminuyó en 0.5. Esto habla de un déficit de 30.7% arriba de lo observado un año anterior. Y el gobierno decide utilizar 73,714 millones de pesos en deuda. Sin embargo, no se mandan solos, hicieron caso omiso de las leyes y están violando varios ordenamientos. Para que el gobierno pueda usar deuda, eso está reglamentado en el artículo 73 de la Constitución, que establece que corresponde al Congreso de la Unión celebrar los empréstitos, aprobar los empréstitos, reconocer y mandar pagar la deuda. Y el gobierno no solicitó al Congreso esta autorización y a toro pasado quiere una legalización de algo que en su momento no acudió al Congreso. Explica que no recortó el gasto porque la economía venía registrando una desaceleración preocupante, cosa en la que estamos de acuerdo. El gobierno dice que en toda la primera mitad del 2013 la desaceleración económica hubiera sido contraproducente no gastar, o sea, bajar el gasto, porque eso hubiera incentivado todavía más la desaceleración de la economía.
cosa que estamos de acuerdo. Sin embargo, el gobierno tiene la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, le ordena que si los ingresos caen más del 3%, entonces se recorta el gasto en los rubros que acaba de señalar el senador Delgado. Y esos gastos son más que suficientes, hubieran alcanzado más que suficiente para cubrir este hoyo fiscal general. Termino diciendo cómo fue el manejo del gasto público en 2013. El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo todo el año inexplicablemente subejercicios en niveles excesivos. El subejercicio afectó principalmente al gasto de inversión. La Secretaría de Hacienda rebasó los montos de gasto y sobreejercicio, rebasó montos autorizados por el Congreso. En la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que rebasó su presupuesto en 237% más de lo autorizado. La Presidencia de la República gastó 31.5% más de lo autorizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores gastó 13.4% más de lo autorizado y hay un rubro de 11.500 millones de pesos que le llaman aumentos adicionales. No sabemos qué son. En síntesis, es correcto que se utilice el déficit para fortalecer la economía. Lo que no es aceptable es que se viole la Constitución, se viole la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y luego quieran legalizarlo ex post. Ese es el asunto. Yo creo que hay 4 ideas que hay que dejar y subrayar con mucha claridad. La primera es que el subejercicio, queda claro que el subejercicio de este gobierno durante los primeros 6 meses tiene consecuencias recesivas. La problemática que vive la economía tiene en gran medida, es en gran medida resultado del subejercicio de los primeros 6 meses. Es una primera idea que hay que subrayar. Una segunda idea que hay que subrayar es que hay responsabilidades legales frente a ese mal manejo de las finanzas públicas. No se puede simplemente hacer una solicitud de recursos extraordinarios, sino que hay que seguir lo que plantean las leyes en términos de recortes específicos. Tercer punto, es realmente preocupante cuando se escucha de parte del secretario de Hacienda que son alrededor de 70,000 millones de pesos en lo que ellos se han excedido. Es decir, ese recorte lo dejaron correr o no lo hicieron y hoy es realmente preocupante que quieran hacer una catafixia, que quieran traer recursos del 2000 o en la discusión del 2014 hacer un planteamiento del 0.4% del déficit para el 2013. Hay procedimientos legales que ellos o están incumpliendo o simplemente ignoran, de tal manera que es indispensable que se haga el ajuste requerido y de ninguna manera, como se ha dicho, el grupo parlamentario del PRD va a aceptar la catafixia que está planteando el gobierno federal. Un cuarto punto es pues, que queda claro lo que nosotros planteamos durante la discusión del paquete fiscal del 2013. Ellos, cuando con bombo y platillo planteaban el déficit cero, nosotros les señalábamos que eso iba a ser una camisa de fuerza en un año de gran volatilidad internacional. Lo que queda claro, como se lo dijimos en su momento, es que más parecía que querían manejar las finanzas públicas de Toluca que las finanzas públicas nacionales. En síntesis, esta exigencia que hacemos el día de hoy nos deja una enorme preocupación frente al paquete fiscal 2014, no solamente lo que significa el trimestre que falta económico del 2013, sino que queda clara pues una enorme preocupación no solamente sobre los impuestos, que esa es una parte del paquete hacendario, sino cómo van a gastar, con qué calidad van a ejercer el gasto y especialmente cómo van a rendir cuentas y cómo van a explicarle a la población y cómo lo van a hacer de manera transparente este planteamiento hacendario que ponen a la mesa frente a los mexicanos. Si hubiera preguntas, con mucho gusto responder. Buenos días, buenas tardes, Berta Becerra.
Señores, quisiera entender, primero, en los primeros 6 meses hubo subejercicio y después se sobrepasaron del presupuesto, por un lado. Y si es así, que me dijeran cuánto dejaron de ejercer y por el otro lado, cuánto se pasaron. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los ordenamientos que ustedes mismos están señalando, la ley no lo permite, por principio. Gracias. Bueno, a ver, es que se les hizo bolas el engrudo. O sea, ¿cuál es a la Secretaría de Hacienda? ¿Qué dice Hacienda? ¿Cuál es la única idea económica con la que llegó el presidente Peña? Incluso lo anuncia en su discurso de toma de posesión. De sus 13 puntos, creo que era el 12, el punto 12 era el déficit cero. Vamos a presentar un presupuesto con déficit cero. Para cumplir el déficit cero lo que hacen es retener el gasto, retrasar el ejercicio del gasto. Hay un gran subejercicio y cuando se dan cuenta pararon la economía, provocaron la recesión por esta idea de darle prioridad a la salud de las finanzas públicas aunque la economía estuviera enferma. Lo que tenemos ahora es finanzas públicas sanas y economía muerta. Eso es lo que lograron. Segundo semestre, ¿qué nos dicen ahora? Porque al 30 de junio nos dicen no cayeron los ingresos. Ha hecho un esfuerzo extraordinario el SAT y los ingresos van a cumplir con lo programado en el 2013. Un mes después nos dicen, no, fíjense que sí vamos a tener un hoyo. Pero, pues aquí les pasamos la cuenta, regularícenlo por favor. Este es como el estilo Granier, es el granierazo de la Secretaría de Hacienda. O sea, primero me lo gasto y luego lo regularizo, mientras simulo como que no pasa nada y cuando ya no tengo para dónde hacerme, entonces sí le pido al Congreso que me regularice algo que ya me gasté. Esto es ilegal. Cuando por esta simulación de no reconocer que había una afectación en los ingresos, pues con eso se evita o se le da la vuelta, aparentemente, en acudir al Congreso a pedir el ajuste al gasto. Pero en primera instancia, antes de que eso ocurra, como señala la ley, cuando caen los ingresos, en este caso los tributarios, como dice Hacienda, pues tienen que recortar, claramente lo dice, gasto en comunicación social y gasto en servicios personales. Ahora, hay que dejar muy claro que estos rubros no afectan de ninguna manera a la economía. Es decir, se puede recortar gasto en comunicación social y gasto en servicios personales, específicamente en los bonos de los altos funcionarios. Esto no va a ser un ambiente más recesivo, eso no afecta absolutamente nada. Y por otro lado, lo que deberían de gastar, que es el gasto en infraestructura, pues nomás no termina de arrancar, siguen con un retraso importante. Entonces, ¿qué vamos a pedir como conclusión? Que si no hay recorte en gasto en comunicación social y servicios personales, si la Secretaría de Hacienda no presenta un programa de ajuste, de recorte en estos rubros, pues entonces no vamos a ampliar el déficit en este año. No tiene sentido y sería una gran irresponsabilidad por parte del Congreso regularizarle sus cuentas a la Secretaría de Hacienda brincándose la ley de responsabilidad hacendaria. ¿Cuánto representa este 0,4%? 70,000 millones. 70,000 millones de pesos. ¿Podría también recordarse los salarios de presidencia o es nada más el bono donde puedan hacer ese recorte? Y otra, ¿no encontraron otra cosa más que esto en lo del paquete económico? ¿O hay otras cosas? No, el objetivo de esta conferencia es justamente esta, por supuesto que hay muchos más. No, lo que creo que debe prevalecer siempre que hay una crisis económica, quien se debe ajustar primero el cinturón es el gobierno. Y eso es lo que estamos pidiendo, antes de exigirle o pedirle a la gente que ellos tengan el ajuste. Sí, buenos días. Miren, yo les quiero preguntar, soy Juan Carlos Fonseca del periódico 1+1. Les quiero preguntar si realmente las reformas estructurales levantarán al país, porque si bien es cierto que apenas están iniciando, pues da la impresión de que no se está logrando mucho, por un lado. La segunda pregunta es si piensan ustedes que se debe aplicar la ley contra los maestros disidentes o no, porque de acuerdo a la nueva reglamentación, en concreto el artículo 76, ellos deberían de estar al borde del despido y hasta ahora nadie ha dicho nada al respecto. Y la tercera y última pregunta por mi parte,
es que se dice que la extinción del régimen preferencial empresarial de consolidación fiscal es una mera simulación que no va a alcanzar a tocar ni al 30% de la actual evasión. ¿Ustedes qué piensan? Porque de esto nadie habla, salvo de lo gravoso que resulta la reforma hacendaria a las clases medias. Gracias. Gracias. Va a contestar esa pregunta la senadora Dolores Padierna y solo las dos preguntas referentes a tema económico. Las reformas estructurales las venimos conociendo desde los 80s, y si uno puede hacer el balance en un solo renglón, las reformas estructurales enmarcadas en el modelo neoliberal han sido un desastre para la economía del país y para el bienestar de los mexicanos. Estas otras 4 reformas que han presentado lo serán también. Lástima que sus resultados siempre sean en un mediano plazo, no en el inmediato plazo, pero los efectos de las 4 reformas que está presentando Enrique Peña Nieto van a ser desastrosos para el país. En relación a su pregunta del régimen de consolidación fiscal, en efecto, es simplemente una modificación, no es una, porque Enrique Peña Nieto el 8 de este mes anunció que se cancelaba el régimen de consolidación fiscal, y no lo están cancelando, sino lo están modificando. Se establece un nuevo régimen que le llaman régimen opcional para los holdings, para los grupos, para las sociedades, con un mayor control. Esto, desde luego que es bueno que haya un mayor control para los holdings, para los grupos financieros, etcétera. Pero este nuevo régimen que se propone es que no se les va a permitir a las empresas incorporar al régimen a las empresas perdedoras, o sea, a las empresas quebradas no se les permitiría reducir esa ganancia, esa pérdida de la ganancia. Se admite una participación accionaria del 80%, pues que es, ahorita estamos en el 60% de consolidación, realmente no se avanza gran cosa, y considera la sumatoria de utilidades menos pérdidas fiscales del ejercicio fiscal en turno, y no a los anteriores. Es que antes era, todos los años podían estar acumulando y descontando de tal manera que entregaban al fisco cuentas en cero y para no pagar impuestos. Es un régimen donde realmente provocaba una elusión fiscal muy alta. Con esta modificación que le hacen, se va a permitir tener un mayor control, no va a ser tan oneroso para el presupuesto y es un avance. Pero mi punto de vista, a reserva, porque estos temas no los hemos todavía discutido en forma colectiva, mi punto de vista particular es de que se cumpla lo dicho por Enrique Peña Nieto el 8 de este mes, que se cancele el régimen de consolidación fiscal. Solamente para compartir dos opiniones. La primera es, creo que cada vez más y más se va quedando claro que lo que este gobierno planteó como una panacea respecto a las reformas estructurales, pues evidencia que no son una panacea y que cuando se toman decisiones parciales en lugar de ver y de tomar en cuenta una lógica mucho más integral, pues los resultados son raquíticos. Pongo como ejemplo la reforma laboral que ellos plantearon, que generarían varios miles o varias cientos de miles de empleos, y bueno, pues el propio contexto de recesión actual demuestra con toda claridad que esa panacea que nos plantearon pues no nos ha llevado a los estadios de crecimiento y de empleos que ellos dijeron hace apenas 9 meses. De tal manera que cada reforma, cuando se analiza, se tiene que ver en una lógica integral y no solamente, como en el caso de la reforma laboral, bajo la perspectiva empresarial. Así habremos que analizar todas. Pongo como ejemplo el tema de la consolidación. La consolidación existe en muchos países del mundo. Lo que se tiene que regular en este país son los excesos y las trapacerías de las que se han valido múltiples consorcios empresariales
por los huecos de ley que existen. De tal manera que lo que tenemos que garantizar es que esos huecos de ley estén claramente cubiertos, de tal forma que en la revisión que estamos haciendo, pues tenemos que garantizar que no haya reformateos, cambios de palabras, quítale el número que pensaste y a final de cuentas que las cosas en un simple gatopardismo queden igual que siempre. Queremos garantizar competitividad del régimen fiscal y queremos evitar los excesos y sobre todo las trapacerías que han utilizado los empresarios al valerse de este sistema. ¿Se tiene idea, senadores, de cuánto es la ilusión? ¿Quién quiere? No me traje mis cifras, pero La ilusión ¿Quién es la ilusión. ilusión? Los gastos fiscales, que es un documento oficial, derivan alrededor de 600,000 millones de pesos. El análisis que llevamos hasta el momento es que esta reforma fiscal que ha presentado el presidente Peña Nieto poco ataca los gastos fiscales. Todavía sin presentar, cosa que hará el coordinador próximamente a título del grupo parlamentario, tendremos claras cuáles son las cifras de lo que verdaderamente esta reforma hacendaria ataca en términos de los gastos fiscales, que son la ilusión, es decir, los impuestos que pudiéndose cobrar dejan de devengarse para el fisco mexicano. Solamente una aclaración respecto al tema del 0.4%, que me parece que Mario ha explicado bien y que ahonda un poco en esta responsabilidad del subejercicio, porque el gobierno ha querido minimizar el impacto del subejercicio. Y este subejercicio fiscal a lo que llevó es a que se cayera la economía y en ese sentido a que se les cayera la recaudación. Al caérseles la recaudación, pues la respuesta o la solución fácil que encuentra es decir, vamos por más deuda. Ya no tenemos impuestos suficientes porque se nos cayó la economía, vamos por más deuda. Ahí lo que hay es una responsabilidad en la manera en la que el mal ejercicio del gasto gubernamental hizo que se cayera la economía e hizo que se les cayera la tributación. ya tengo el dato, perdón si lo traje. Gracias. Para 2013 los gastos fiscales oscilarán entre 556,000 y 590,000 millones de pesos, o sea, 600,000 como dice. Rubén. Sí, pero sobre los maestros. Para no contaminar este tema. Gracias, gracias. Ahora ya empezamos la otra, ¿no? Así somos de Tiene que acabar el capuchino. Parece ser que ya los maestros están emprendiendo regreso a su trabajo. Imagínate que les puso el gobierno federal a las 12 del día de Dolores. Bueno, que celebramos que la ciudad retome su vida normal, que mantenemos la posición de que hay que dialogar para solucionar este y todos los problemas, que nos manifestamos siempre en contra del uso de la fuerza, siempre en contra del uso de la fuerza y por el diálogo, y que el asunto magisterial va a ser abordado según un acuerdo que ustedes conocieron de el último momento de la sesión a través de una comisión del Senado. Es importante esto y que nos involucremos. Así es que sin duda nos solidarizamos con la ciudad, con la gente de la ciudad, para que recupere el esparcimiento, el desarrollo normal de su vida. Y desde luego ha sido una crisis que se ha sorteado y donde cada quien ha mostrado de qué está hecho. Pero el problema no está resuelto. No está resuelto, por eso estamos estableciendo que hay que dialogar, hay que permanecer esa única vía para la solución de los problemas, que es el diálogo político. ¿Será plural esta comisión? De todos los grupos parlamentarios, y nos involucraremos en las causas y en las soluciones. ¿Ustedes la van a intentar presidir, senador? No estamos hablando aún de una estructura formal de esta comisión, pero desde luego tendrá que ser del más alto nivel para poder incidir y para poder ser instrumentos de solución. Los diputados no intervienen en esta
Fue un acuerdo de la Cámara de Senadores. No estoy oponiéndome a ello. Será interesante para provocar la participación del Congreso en general. Y sobre un posible desalojo que se está pidiendo del gobierno federal, tranquilamente. No están tranquilamente, igual que se están preparando para resistir, se lo van a ver en televisión. Bueno, Se están preparando porque les dieron de plazo hasta mediodía y lo que las imágenes que mostraron es que están tomando palos y están listos para no permitir que los pueden salir del Zócalo y están causando provocaciones contra los maestros. Entonces, nos manifestamos por el diálogo como única forma de solución y nos manifestamos en contra del uso de la fuerza pública para cualquier expresión social. los maestros incluso ya están armados con tubos, ya están armando vallas, se están encapuchando. ¿Qué opinión le merece eso? Que tampoco debe haber de parte de los maestros condiciones de mayor tensión. Exhortamos a las partes a que se dialogue, exhortamos a las partes que se mantenga la serenidad, la prudencia, porque, insisto, la sociedad mexicana, el México moderno, no se merece una tragedia. ¿Los ciudadanos podrán festejar las fiestas patrias en la plancha del Zócalo? No lo sé, yo espero que sí, y nos pronunciamos, repito, también, porque la ciudad recupere su vida normal. En la ley, senador, disculpe, porque yo le había preguntado, hay un artículo ya que dice que si faltan 3 días ausentes deben despedirlos. Creo que hoy o mañana se cumple eso. Una ley que está en vigor se aplica, es lo que te digo. Una ley que está en vigor se aplica, Deben despedirlos. pero hay que reconocer que esta ley no fue producto del diálogo y solo se convirtió en un instrumento jurídico, no en un instrumento político que resuelva los problemas para los cuales fue planteada. Gracias.